Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a presentar el histograma. Bueno, ¿qué es un histograma? Es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven para obtener a primera vista general o panorámica de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa continua. Bueno, cuantitativa y continua. ¿Qué es un histograma? Bueno, a continuación se observará la forma que tiene el histograma. Particularmente tiene barras, pueden ser en forma vertical u horizontal, pero tienen que estar todas juntitas, así tal cual se ve en este ejemplo. ¿Qué es un histograma? En un histograma, bueno, el eje de las X o las abscisas consiste en el rango en el cual se encuentran los datos. Ahora, las bases de los rectángulos consisten en los intervalos en los cuales agrupamos dichos datos. Por otro lado, el eje de las Y o de las ordenadas, como se conoce, tenemos más opciones ya que depende de estas es el tipo de histograma que tenemos. Existen principalmente dos histogramas. El histograma para frecuencias absolutas, que representa la frecuencia absoluta mediante la altura de barras, y el histograma de frecuencias relativas, que nos representa la frecuencia relativa mediante también la altura de las barras. Recordemos que las frecuencias relativas van desde 0 hasta 1. ¿Cómo se construye? Bueno, para construir un histograma, dado un conjunto de datos, se deben seguir los siguientes pasos. Dibujar el eje de las abscisas de tal forma que incluya como mínimo el rango de los datos y posteriormente dividimos este rango en los intervalos dados. O sea, cuando hablamos del eje de la abscisa, hablamos del eje X del plano cartesiano y el de la apotema, el del eje Y. ¿Ya? Y cuando se refiere a los rangos, como mínimo, el rango de los datos se refiere a que supongamos que esto va así, y esto es 1 y esto es 5. Esto de acá se va a ver después, ya que tiene que ver con los intervalos. 2. Dibujamos el eje de las ordenadas, o sea, ahora ya colocamos el eje Y y el eje X. Y se va a representar las frecuencias absolutas o relativas según sea el caso. O sea, para acá vamos a ir colocando las frecuencias absolutas o relativas, ¿ya? Y se dibujan los rectángulos de anchura igual o proporcional al intervalo. O sea, este ancho de aquí va a ser dependiendo de la cantidad de intervalos, ¿ya? De los intervalos. Ahora, ¿cómo lo puedo interpretar? Es importante indicar que existen diferentes distribuciones o tipos de distribuciones del histograma, como por ejemplo la distribución Poisson, la Pascal, la binomial, la geométrica, dentro de las más conocidas. Bueno, aquí tenemos la binomial, la geométrica, la Poisson, la Pascal. Por otro lado, se destaca que no necesariamente es dicha distribución la que estamos obteniendo, sino que más bien tiene un parecido a aquella distribución. O sea, para yo obtener la distribución binomial o la distribución geométrica o la Pascal, yo tengo que obtener dicho cálculo. Sin embargo, no necesariamente estamos obteniendo ese cálculo, sino algo muy similar a ello en cuanto a la forma. Dado lo anterior, es que puedo interpretar el histograma como aquella distribución de datos, ¿cierto?, de las cuales las medidas de tendencia central serán las más esenciales, sobre todo la media o el promedio, ¿ya? Algunos de los errores más comunes al momento de interpretar o identificar un histograma es este mismo, identificar, ya que en muchas ocasiones se tiende a confundir con un gráfico de barras, interpretando los datos como una variable del tipo cualitativa. Otro error común es la forma que se le da al histograma, ya que si somos meticulosos, todas las barras deberían ir una al lado de la otra, sin separaciones. Los siguientes ejemplos nos muestran cómo se puede ver un histograma, pero si se observa meticulosamente, este está separado. Bueno, aquí se presenta un histograma y aquí se presenta
otro histograma. El caso 1 es bastante común en realidad. Muchas veces vamos a encontrar casos 1 de histograma, pero si somos realmente meticulosos, estas separaciones no corresponden a histogramas como tal. Es más bien un gráfico de barras. Claro, los tipos de variables, como me muestra aquí, son datos agrupados y son variables del tipo cuantitativa continua. ¿Ok? Sin embargo, al estar las barras separadas, es más bien algo discreto. ¿Ok? Porque el histograma nos presenta variables del tipo cuantitativas continuas, no discretas. En este caso, las barras están a la misma distancia, ¿cierto? Pero aquí estoy presentando las barras ya todas en su propio conjunto, en una sola línea base, ¿ok? Por lo que están una al lado de la otra sin separaciones. Esto sería un histograma correcto. Este histograma está relativamente bien, no está mal hecho. Sin embargo, al tener estas separaciones, como ya mencioné, puede ser considerado como un gráfico de barras para datos no agrupados en este caso, y aquí dice datos agrupados, por eso es que insisto en que se muestra como un histograma. Bueno, espero te gustara este video, la clase, comparte, comenta y suscríbete en mi canal de YouTube. Que estés muy bien.